en la Universidad de Antioquia. Hice un posgrado de antropología física en Pittsburgh, Estados Unidos. Fui docente de la Universidad de Antioquia durante 25 años. Además dicté clases en diferentes universidades aquí en Medellín. Y inquieto por ciertos interrogantes que me dieron la preparación de mis clases, me dediqué a investigar sobre el origen del paisa, porque estaba solamente como radicado en que eran judíos o vascos, pero ignoraron la gente que estaba acá. Aquí existían en toda esta zona de Antioquia la Grande, conformada por los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle y alrededores. Era la zona que tenía más oro en toda la América en épocas precristianas. Y esos imperios del viejo mundo, no sé cómo llegaron acá, pero aquí desde 2000 años antes de Cristo ya estaban llegando acá los tailandeses o indochinos por oro. Tal vez los primeros que llegaron fueron los birmanos, que eran catíos, venían con estaño para acá y llevaban oro. Hay una cosa curiosa que tengo en el libro, y es que nosotros hemos estudiado el camino de la seda, que yo diría mejor el camino del bronce, porque cuando el hombre pasó de la edad de piedra a la del bronce fue un brinco gigantesco. Pero entonces se dedicaron a buscar el estaño para poderlo mezclar con el cobre y sacar así el bronce más duro, más fácil de fundir, más útil. Y después de que llegaron los birmanos aquí, llegaron los chinos. Los chinos parece que llamaban este continente Fusan, porque ellos, en el libro un libro escrito en 1421, cuando los chinos descubrieron América, hablan de que venían por ese plátano que nosotros todavía no lo hemos bautizado con nombres corrientes, lo llamamos plátano comino o plátano para los pájaros, pero es de gran utilidad. Entonces aquí también están llegando chinos y hemos encontrado muchas figuras tanto de bronce como de cerámica que representaban a los chinos. Son puros retratos porque eran gente muy retratistas, eran artistas completos. Otros que llegaron acá en cantidades más o menos grandes fueron los egipcios, que unieron diferentes tandas. Posiblemente los primeros fueron desde la época de la faraona de Hatshepsut, después llegaron a la época de Ramsés II, y más adelante también siguieron llegando, y en la época de los Ptolomeos siguieron viniendo acá por oro. Como un detalle curioso, encontramos la palabra aburrá, que los españoles encontraron aquí, la palabra aburrá, y yo la he encontrado que la pirámide más grande que existió en Egipto, derribada por los romanos cuando estuvieron allá, se llamaba Aburrá. De esa pirámide solamente existe la base. Hay otra palabra Aburrá en la isla de Pascua. La pirámide trunca más grande que hay allá y sobre la cual existe una figura gigantesca de piedra, también se llama Aburrá. Entonces los egipcios estuvieron aquí. Me dicen a mí, si aquí estuvieron los egipcios, ¿por qué no hay pirámides? Digo, porque no las hemos investigado, pero en el Parque Arví hay varias, y en otras partes de Bello o del Alto de Medina se encuentran algunas pirámides sin estudiar. Entonces los egipcios llegaron acá y tuvieron 3 provincias importantes. En el Sinú, allá lo llamamos nosotros Fincenúes, aquí en el Valle de Aburrá, y en el Cauca también hicieron egipcios. Otros que llegaron acá fueron los griegos. Buenas tardes,
Bienvenidos a la charla sobre el libro El Paisa y sus orígenes. Yo me llamo Ricardo Saldarriaga Gaviria. Estudié antropología en la Universidad de Antioquia y me especialicé en antropología física en Pittsburgh, Estados Unidos. Hace 45 años me dediqué a investigar sobre el origen del paisa, porque en esa época se decía que los paisas eran judíos o vascos, pero ignoraron la cantidad de gente importante que había aquí en Antioquia la Grande, que estaba conformada por Antioquia, Caldas, Risaralda, el Quindío, el Valle, Tolima y otras áreas vecinas. El libro tiene 1100 fotografías, algunas a color, como estas. Otras están al final del libro, como estas, en donde hay algunas pinturas que fueron efectuadas por mis hijos Sergio y Ricardo y que me sirvieron para ilustrar el libro. Pero las del interior están en blanco y negro y son más o menos 1100 fotografías, más 200 dibujos a puntillismo o al óleo. Para sacar este libro leí muchas crónicas, muchos cronistas que la gente casi no lee. Utilicé mucho a las crónicas de C.S. León, que fue el primer cronista de acá. Vino a los 13 años y vivió aquí en Antioquia la Grande unos 7 años, porque conoció toda la gente que estaba acá. Él habla de 18 grupos indígenas con idiomas diferentes, porque aquí había gente que había venido de Birmania, de Indochina, de China, de la India, de Egipto, de Grecia, de Roma y de otras partes, porque aquí era la zona que tenía más oro. Entonces ellos del viejo mundo venían a buscar el oro a esta zona. Muchos se quedaron posteriormente en los imperios vecinos como el Inca, el Maya y los aztecas, pero este imperio que le hemos llamado Imperio Lama tenía mucha arte, sobre todo en figuras de oro o de bronce o de cobre. Entre las etnias que estaban acá, porque el libro tiene 35 capítulos de 35 etnias diferentes, estaban los 18 grupos que los españoles extinguieron, como fueron los cativos, los fincenúes, los pancenúes, los caramantas, los patangoros y otros. También el libro trae un resumen de las 4 etnias que aún sobreviven, como los cunas, los chamíes, los chocoes, los jaiducamas. También analizo 6 etnias de la península de España, entre ellos andaluces, asturianos, gallegos, vascos y unas etnias de la gente que ellos echaron de España, como moros, judíos y gitanos, que llegaron también aquí a Antioquia la Grande, que llamo, como vuelvo a repetir, hemos llamado esto el Imperio Lama. Entre las últimas investigaciones que estoy haciendo, me dediqué a analizar los negros, los faraones negros, porque aquí llegó gente desde Etiopía. Aquí llegaron faraones blancos del Bajo Nilo y los negros que llegaron en mayor cantidad del Alto Nilo, de Nubia o de Etiopía. Los primeros que llegaron aquí fueron los catíos, que venían de Birmania. Aquí tenemos una figurita, posiblemente de esa época, que son 2000 años antes de Cristo. Estos birmanos trajeron aquí el estaño.
y por eso hay tanta pieza de bronce, que los españoles las despreciaron porque ellos solamente fundían todas las piezas que había oro, pero las de bronce las dejaron afortunadamente. Esas son las que estamos analizando, y en el libro hay por lo menos un 70% de figuras de bronce. Hay también de cerámica, grandes, muy grandes, como este poporo que encontraron en unos santuarios catíos por la zona de Palmira. Eran piezas que adornaban los santuarios profundos. Entonces sacaron estos que son de influencia también de los birmanos. Pero como estamos hablando de los faraones negros eran comerciantes que estuvieron comerciando desde Etiopía con Pakistán. En Pakistán estaban haciendo trabajos de piedra, collares, y los traían acá. Y los taironas, que eran faraones negros, cuando llegaron a Santa Marta, entonces morían y los enterraban con los muertos. Ya han sacado de ágata, de cuarzo, y esto es que me llama mucho la atención. Es un collar hecho con botones de ágata, muy bonitos, porque posiblemente esos faraones negros venían bien vestidos con sus mantos y sus túnicas de lino y de seda, pero aquí en las tumbas se pudre, pero quedaron los botones. Los jefes de los faraones negros traían también sus bastones de mando. Estas piezas eran muy preciosas para ellos porque indicaban el poder que ellos tenían. Este me llama la atención porque fue tallado en un hueso de un hipopótamo, huesos de hipopótamo muy pesados, muy macizos, pero lograron sacarle una figura de ese anciano sobre un caimán, con mucha arte, que es una pieza de arte difícil de trabajar. Otro faraón negro posiblemente tenía este bastón de mando, más pequeño, con unos símbolos aquí que repiten mucho en lo que nosotros llamamos culturas taironas. Los taironas, como les dije ahora, unos vinieron por el Atlántico y formaron en Santa Marta unos centros muy importantes. Los que vinieron por el Pacífico entraron por Tumaco y formaron al sur del departamento del Valle y del Cauca asentamientos muy importantes, por la zona de Buga, por Tuluá, y ahí sacan estos bastones de mando, aunque estos dos bastones de mando vienen de Santa Marta. Como los faraones conocieron el elefante allá, también hicieron piezas de marfil, como esta, sacada también en Santa Marta. Es de marfil, tallada como una mujer, quién sabe qué simbología tendría, y muy posible esta pieza fue hecha en Egipto, pero enterrada aquí en Santa Marta. Los faraones negros utilizaron mucho este símbolo, con mucho adorno a los lados de las cabezas, y una cabeza de un ave, y la repiten mucho como vieron acá en esta. Vean, las diferencias de material es grande, pero la simbología es igual. Estos taironas o faraones negros utilizaron al murciélago, por eso este símbolo del murciélago. Las dos águilas son seguramente un plagio que hicieron con las figuras romanas, porque en Egipto los romanos estuvieron gobernando ya como de los 300 años antes de Cristo, entonces siguieron llegando aquí por donde venían los egipcios de allá y los faraones negros, y trajeron este material que es bronce, pero es dorado, técnica que utilizaron los romanos. Esta es otra pieza de como les decía, esta figura fue hecha por los faraones negros, posiblemente aquí, es de bronce.
el estaño lo traían de Malasia y aquí lo juntaban con cobre, entonces daba este bronce muy amarillo, pero este es mucho más amarillo porque es un bronce que tiene el dorado, y este que ya les mostré es un bronce ya casi como cobre, con poquitico estaño. Otra pieza que me llama mucho la atención es esta, que es como de un bronce a base tal vez de antimonio, muy livianitica. Es de otro grupo de faraones negros, porque hasta ahora he encontrado que llegaron como 4 tandas de faraones negros en diferentes épocas. Unos vinieron con los fenicios, otros vinieron con los egipcios, otros vinieron en forma independiente, y este es de influencia romana. Posiblemente es una mujer con mucho adorno, con mucho símbolo. Este es un símbolo que era como del fuego, como las llamas. Entonces es una mujer que posiblemente era orfebre. Me llama la atención que en todas las figuras que vieron, los adornos son hechos con falsa filigrana. La falsa filigrana fue hecho primero en filamentos de cera, y luego con los filamentos hicieron todos estos adornos, y luego lo pasaron, lo metieron en un molde. Con el calor hicieron perder la cera, por esa técnica la cera perdida. Pero esta pieza, en vez de ser filamentos, son tubitos. Por eso aquí puse algún filamento de plástico, como pueden ver, y ese filamento de plástico recorre por el interior de esos tubitos, porque es una pieza muy especial, imposible de hacer hoy día, porque esos tubitos no he podido saber cómo lo hicieron. En todo caso, el libro tiene mucha información. En los que lo lean van a encontrar por lo menos 2000 respuestas a muchas dudas, pero van a ampliar a 20.000 los interrogantes, porque cuando uno abre una puerta se encuentran otras 10 nuevas o 20. Entonces vale la pena que tengan este monumento de libro, que es sobre el Paisa, y les agradezco la atención y buenas tardes. Bienvenidos. Me llamo Ricardo Saldarriaga Gaviria. Soy antropólogo de la Universidad de Antioquia. Me especialicé en Pittsburgh en antropología física. Llevo 45 años investigando sobre el origen del Paisa. He logrado, a través de la arqueología, de la iconología, de las informaciones de los cronistas de la historia, más o menos organizar este libro, que tiene 1200 páginas, 35 capítulos. Cada capítulo es una etnia distinta, porque aquí llegaron indochinos, llegaron chinos, hindúes, egipcios, griegos y romanos. Pero entre los grupos que más me llamaron la atención están los faraones negros. Los faraones negros vinieron de la zona del Alto Nilo, y esos eran de raza negra y eran grandes comerciantes con la gente del Indo o de Pakistán. De esa zona de Harappa traían collares de estos muy variados. Hay de alrededor de 16 clases de piedras semipreciosas, en forma de tubitos, a veces en forma de figuras. Hay unas que son de cuarzo, y me interesa mostrarles estos que son muy especiales, que son botones, porque uno tiene que pensar que ellos venían vestidos con lino o con sedas. Esas telas se pudrieron, pero quedaron los botones difíciles de fabricar hoy día. Los taironas que vinieron por el Mediterráneo y el Atlántico, formaron en Santa Marta un centro muy importante.
allá tuvieron muchas culturas, y los faraones que venían traían sus bastones de mando, como estos. Los bastones de mando, estos bastones de mando fueron encontrados en tumbas en tumbas en Santa Marta. Miren la preciosidad, y estos son huesos de hipopótamo, un viejo sobre un caimán. Los de Santa Marta fabricaron también mucha cosa de oro o de Tumbaga. Este es de Tumbaga, que es oro con cobre o de cobre solo. Miren los símbolos de sus pectorales o de sus dijes, y muy semejante a los que hicieron en hueso. Borges dice que un escritor se hace inmortal con sus obras, y para Ricardo Saldarriaga eso aplica el libro El Paisa y sus orígenes, en el que su padre, el escritor Ricardo Saldarriaga, recopila una investigación de más de 45 años sobre el devenir cultural y antropológico de los antioqueños. Desde los 6 años tuvo una primera experiencia pues con la arqueología, jugando en Bello, en la ciudad de donde nació, pues en el municipio donde nació, y encontró unas figuras, unos tiestos. Para Ricardo Hijo es invaluable el aporte de este libro a la academia y a la historia de Antioquia, por la dedicación y compromiso con las que su padre investigó las etnias y el proceso de colonización del departamento. Yo creo que le da mucha fuerza a una frase con la que él terminaba todas sus charlas, que quizás uno leyendo este libro resolvería más de 2000 preguntas, pero se le generarían otras 20.000 nuevas. Derribada por los romanos cuando estuvieron allá. Ricardo Saldarriaga Gaviria fue antropólogo y licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, teólogo de la UPB, arqueólogo aficionado y docente universitario durante más de 60 años. Una figura gigantesca de piedra también se llama Aburrá.